Pablo dice, hagan lo mismo que hizo Cristo, ¿sí? Imitadores. En la cultura nuestra se tiene un sentido negativo de imitador, ¿verdad? Lo que pasa es que está imitando, está copiando, dicen, ¿verdad? Y pues está haciendo él eso. Pero en el griego no es así. En el griego tiene otro sentido, tiene un sentido positivo. Resulta que los seres humanos aprendemos a través del ejemplo. Y así como un hijo aprende imitando a su padre, así nosotros también aprendemos imitando a Cristo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, lo que Cristo hace, ustedes también háganlo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros debemos de ser como Cristo en toda nuestra manera de vivir. Por ejemplo, la Biblia dice, sed santos, ¿verdad? O sea, apartarnos de la maldad. Bueno, ¿quién fue el que se apartó en sentido absoluto de la maldad, de lo malo? Jesús. Entonces, ustedes hagan lo mismo que Él, imítenlo, ¿sí? Si Él es perdonador, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Perdonadores, ¿sí? Si Él fue manso y humilde, ¿qué tenemos que desarrollar nosotros a imitarlo? La mansedumbre, ¿cierto? La humildad. Pero la evidencia más contundente de que somos hijos de Dios es el amor, es andar en amor. Porque el versículo 2, si van conmigo a Efesios 5:2, cuando dice, sean imitadores de Dios como hijos amados, y Pablo dice en el versículo 2, y andad en amor como también Cristo nos amó. Y es interesante que Pablo menciona sobre todo el amor, ¿sí? Porque cuando nosotros perdonamos a los que nos ofenden, es cuando más, es un ejemplo, es cuando más nosotros demostramos que andamos en amor, ¿sí? Y es cuando más demostramos que somos hijos de Dios y que estamos imitando a Jesús. Primera de Pedro 4:8, mira lo que dice el apóstol Pedro respecto a esto. Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo, sabiendo que entre nosotros puede haber conflictos, etcétera, ante todo, dice, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Y qué significa cubrirá multitud de pecados? Primero les voy a decir lo que no significa. No significa que cuando alguien anda con doble vida y tú te das cuenta, le tapes. Eso no significa, pero eso es lo que entiende la gente. Fíjate qué cosas tan horripilante. Dice, no, tú no digas nada. No. Además, mira, la Biblia dice que Pedro dice que el amor cubre multitud de pecados. Entonces tú por amor no digas nada. Eso no es lo que enseña. Por ejemplo, en la versión Palabra de Dios para Todos, Primera de Pedro se lee así. Y sobre todo, ámense profundamente porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Qué distinto, ¿no? Nada que ver. Entonces allí en la versión que nosotros usamos, la Reina Valera, tened entre vosotros ferviente amor. La palabra ferviente es una palabra que viene del griego, que significa extender, así como estirar, ¿sí? Alargar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que estirar, alargar, extender? ¿Alguien me puede decir? El amor, exactamente, ¿sí? Por ejemplo, Mateo 18, ahí está la parábola de los dos deudores, ¿se acuerdan? Que uno le debía a su amo 10,000 talentos, que es una deuda impagable. Entonces dice que este amo le llamó para que le pagara y él dijo, no, espérame, yo te lo pagaré, y le rogó que le esperara, pero como el amo de este hombre sabía que era una deuda impagable, extendió su amor
extendió su perdón y lo perdonó. Le perdonó la deuda, dice. Pero luego que tuvo una deuda imperdonable, se encontró uno que le debía 100 pesos o 100 denarios, como dice la Biblia, ¿no? O sea, nada que ver. 100 denarios es una cantidad que puede pagar, que se puede pagar. Entonces le dijo, hey, tú me debes 100 denarios. Y dice que lo presionaba y lo estrujaba y lo sacudía y le decía, págame lo que me debes. Y él le decía, espérame, yo te los voy a pagar. No, págamelo, oro, te meto a la cárcel. Pues es que no tengo, espérame. Y dice que lo metió a la cárcel. Entonces se dieron cuenta lo que su amo había hecho y fueron con ese hombre, el que se portó bien duro, y fueron y le dijeron al amo, le dijeron, oye, pues al que tú perdonaste, él no fue capaz de perdonar lo pagable. Entonces dice que lo mandó a llamar y le dijo, oye, pues ¿qué te pasa? ¿No debiste haber hecho tú lo mismo? Ahora, este es un ejemplo que nos ilustra el perdón que hemos recibido de parte de Dios, porque teníamos una deuda impagable, ¿cierto? La deuda de nuestros pecados, ninguno de nosotros podía pagar absolutamente nada para ser perdonado. Y nos fue dado el perdón por gracia. Fue un regalo. Y luego tú dices, sí, qué maravilloso, qué tremendo que Dios me perdonó toda la deuda que yo tenía con Él. Era una deuda impagable. Y te vas feliz y contento. Y después te encuentras a la suegra, o al primo, o al hermano, aquel que te dijo algo, te hizo algo, te defraudó con 100 pesos, y lo empiezas a presionar, y no eres capaz de perdonarlo. ¿Se dan cuenta? La ingratitud y la falta de imitar lo que Dios hizo con nosotros. Por eso cuando alguien que se dice cristiano y sigue con sus rollos en su corazón, ay, bueno, se puede dudar que no es nacido de nuevo, que no obedece y porque no, y está ahí. Hay otros que necesitan un tiempito en lo que asimilan y todo. No, sí, Señor, perdóname. Y bueno, perdonan al que le ofendió. A veces son hasta ofensas imaginarias. Y andamos perdiendo el tiempo y es que yo me imaginaba, yo pensaba que tú habías dicho. Yo cuando dije eso. Ay, pues es que yo me imaginé. Ay. Y no, nada que ver. Qué mala onda. Entonces, ¿por qué Pablo dice andad en amor? ¿Por qué? Porque él sabía que entre nosotros podía haber situaciones de conflicto. ¿Por qué Pedro escribió también que sobre todo debemos de tener ferviente amor? Porque él sabía que iba a haber situaciones entre nosotros. En Lucas 7, 36 al 47, Lucas 7, 36 al 47, y hay un caso de una mujer que entró a casa de un fariseo. Entonces dice que estaba él allí, Jesús, en la casa de este hombre, y entró una mujer que era pecadora. Entonces dice que traía un frasco de alabastro. Lucas 7, 36 al 47. Entonces ella comenzó a llorar, dice, y sacó ese perfume y comenzó a enjugar sus pies con el perfume, y luego lo secaba con su cabello. Entonces el Simón se llamaba el fariseo dijo, si este fuera profeta, sabría quién es esa mujerzuela que le está tocando sus pies. Entonces Jesús sabía, aunque esto lo dijo en su corazón, ¿no? Y Jesús le dice, oye Simón, mira, cuando yo entré aquí a tu casa, no fuiste capaz de lavar mis pies, porque era una costumbre de hospitalidad en ese tiempo. Llegué a tu casa y no fuiste capaz de ungirme con aceite. La ungida con aceite no era la unción del profeta, no, había dos tipos de aceite que se usaban. Uno era para ungir el profeta, el sacerdote, etcétera, en el Antiguo Testamento. Y el otro perfume, el que se usaba, era un aceite de perfume muy, muy, muy delicioso.
que solía usarse cuando venía un huésped y se le ponía en la frente. Entonces, pues olía muy bonito. Pero este era un reconocimiento, o mejor dicho, bueno, un reconocimiento, sí, de que era bienvenida esa persona ahí. Entonces, pues tú, sí, entré a tu casa, no me lavaste los pies, no ungiste mi cabeza con aceite, no hiciste nada. Y esta mujer, desde que llegó, no ha cesado de lavar mis pies y de besar mis pies. Por lo tanto, te digo que esta mujer, sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho. O sea, Simón no era capaz de extender el perdón, ¿entienden? No era capaz, su juicio era no conocía ese lado de Dios, de que Dios extiende su misericordia, que Dios extiende su amor. ¿Cuántas veces dice la Biblia, extendí mis manos a un pueblo rebelde, contradictor, todo el día yo estuve esperando que ellos se volvieran a mí? O sea, Dios extiende su paciencia, ¿sí? Esa es la longanimidad, o sea, extiende su amor, su bondad, su misericordia. Y ahora a nosotros se nos dice que tengamos ferviente amor. ¿Qué significa ferviente aquí? Estirar, extender, alargar, ¿qué? El amor, ¿sí? Que aquí el contexto habla de perdón, ¿sí? Entonces, todo aquel que se precie de ser cristiano debe entender que el perdón imitando a su Señor, ¿sí? Fíjate lo que dice Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21 y 23. Dice así. 1 Pedro 2:21 al 23. Dice así: pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Y nos sigue diciendo Pedro. Porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Qué más hizo? Dejándonos ¿qué? De ejemplo. Entonces, ¿qué dice Efesios 5:1? Sed imitadores. O sea, imiten el ejemplo de Jesús, en este caso. Dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Fíjate el 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, cuando lo amenazaban, cuando lo acechaban, no amenazaba, dice, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, él no tomó venganza por sí mismo, sino encomendaba la causa. ¿Qué significa? Que dejaba que fuera Dios el que hiciera justicia, pero vengarse por sí mismo jamás. Entonces tenemos que cuidar esas actitudes de venganza, de revancha, de devolver mal por mal al que nos hizo algo, porque el que hace eso pues es el diablo. ¿No es cierto? Entonces, pues ¿a quién estás imitando? ¿A quién estamos nosotros imitando? Dice en Efesios 5:2, volvamos ahí a nuestra carta que estamos estudiando. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó. O sea, ahí hace la comparación. ¿Y hasta qué grado nos amó? Nos lo dice el mismo versículo. Se entregó a sí mismo por nosotros. Y esa entrega por nuestros pecados, a pesar de que éramos pecados, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese sacrificio fue para Dios ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que Jesús hacía, ¿qué hacía con sus enemigos? Los perdonaba, oraba por ellos, no los maldecía, no se las regresaba, todo eso. No, cuando nosotros hacemos lo que Jesús hacía, nosotros estamos siendo olor fragante a Dios, ¿entienden? Y ese es uno de los actos de adoración más profundos que hay. Generalmente, los cristianos de hoy, hay un concepto muy limitadísimo de lo que es la adoración. Se cree que la adoración es cantar cantos lentos. Porque se menciona, vamos a adorar al Señor, ¿verdad? Pero el cantar cantos lentos de adoración, eso no es el sentido absoluto
o completo de adoración. Esa es una expresión. Pero ¿cuántos saben que cualquier mariachi canta? ¿Verdad? Cualquiera puede cantar. Puede haber 100 personas, 10,000 personas, y entre esas 100 o 1,000 personas, puede haber hasta un satanista que se hace pasar por cristiano y canta. Y luego ahora se las ponemos fáciles, porque con el proyector, pues ahí aparece el canto, y está cantando, ¿sí? Entonces tienen apariencia de piedad, pero no hay algo interno genuino. Entonces, en realidad, la adoración más completa es tu vida cotidiana. Esa es la adoración más completa, fíjate. ¿Cuántos van a las reuniones de las iglesias y adoran a Dios, y cuando salen son terribles? Entonces es muy limitado el concepto de adoración. Vamos a ver Romanos 12:1. Romanos 12:1. Vamos a ver qué nos dice Romanos 12:1. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, el culto racional habla de que nuestra adoración tiene que ir de la mano con lo que Dios es, con lo que decimos que creemos, ¿sí? Tiene que ir de la mano, tiene que ser algo conforme a la razón, pero conforme a la razón de Dios. Y nosotros tenemos que subirnos al razonamiento de Dios. Hay un texto que habla de que Dios en Amós dice que aborrecí tus cánticos, tus solemnidades, tus reuniones las aborrecí. Dice, ¿por qué? Dice, pues porque en lugar de hacer justicia a la viuda, etcétera, etcétera, haces lo que no debes. Entonces, una vez más se comprueba que, así como dice Pablo aquí a los romanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, lo que está de acuerdo con la palabra de Dios no está hablando ahí de cantar, fíjate, ¿no? Déjenme leerles este mismo versículo en otra versión, en la versión Palabra de Dios para Todos. Romanos 12:1 dice: por eso, hermanos, les ruego que entreguen toda su vida con sacrificio vivo a Dios, quien nos ha mostrado compasión, o sea, la misericordia. Esa ofrenda, mira cómo dice esta versión, esa ofrenda que es su propia vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Y luego termina esta traducción diciendo: esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Ahí está. Por eso Jesús dijo: si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano tiene algo contra ti, y andas ahí peleonero, y tú ofendiste o andas ahí en ese rollo y traes algo en tu corazón, deja ahí tu ofrenda. Dice: ve y reconcíliate con tu hermano, y luego ni presenta la ofrenda. ¿Qué está diciendo? Yo no acepto nada si no viene de un corazón limpio. Por eso dice esta versión muy interesante: esa ofrenda que es tu vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Y esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido, es el culto racional. ¿Sí? Versículo 3 de Efesios 5. Efesios 5, versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Fíjate, Pablo aquí sigue hablando de conducta. ¿Se acuerdan que en 4:1 comienza a hablar del andar en cristiano? Empieza a hablar de la vida práctica, de la vida cotidiana del cristiano. Entonces dice: pero fornicación, aquí la palabra fornicación, en el griego, la palabra porneia, que habla de toda clase de pecados sexuales. Entonces dice, pero todas las inmoralidades sexuales, dice, y toda la inmundicia, aquí inmundicia es una palabra griega, akatarsia,
que significa pensamientos sucios. Eso significa, que tienen que ver con la inmoralidad sexual. Dice, pero fornicación, o sea, toda esa inmoralidad, esos pecados sexuales y todos esos pensamientos sucios, dice Pablo, o avaricia en el griego pleonexia. Esta palabra que se traduce a avaricia significa deseos desmedidos de conseguir más. Puede ser avaricia de fama, puede ser avaricia de dinero, puede ser avaricia de muchas cosas, ¿sí? De tener, de amontonar para satisfacer el ego, y todo eso no es agradable a Dios, porque dice que la fornicación, todas esas clases de inmoralidades sexuales, los pensamientos sucios, todo lo que tiene que ver con perseguir lo terrenal y envolverse en deseos desmedidos de conseguir más, dice, ni aún se nombre entre vosotros, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. ¿Te puedes imaginar a un cristiano contando chistes con connotación de este tipo? Pues ves que hay un montón. Así cuando se reúnen no falta, siempre salen. Oye, fíjate que es increíble, pero sí. Ahora, ¿por qué dice ahí? Pues porque a veces un cristiano puede estar nacido de nuevo, pero como está en proceso de santificación, puede ser un nuevo, un neófito, puede ser eso, así que descuidados, y empiezan a nombrar aún estas cosas. En lugar de invitar a los demás hacia, pues, vamos a buscar al Señor, vamos a obedecer a tus padres, qué sé yo, o sea, siempre tras lo bueno, siempre se enredan en este tipo de cosas. Y luego los que están enredados en estas inmoralidades, luego las quieren sacar de una manera muy, muy oscura, así como, ay, oye, fíjate que, ¿tú qué piensas de esto? ¿Tú qué piensas lo otro? Como para ver qué sacan, ¿entiendes? Para ver qué, oye, ¿tú qué piensas de un hombre casado que sí? Dice, no, entonces si tú le dices, no, bueno, pues la carne es débil. Sí, ¿verdad? Ella es débil. Sí, no, sí es débil. Fíjate, pues yo soy casado y pues fíjate que, pues sí, la carne es débil. No, ya. Es que fíjate que yo, hago esto y tengo estos pensamientos y bueno, te los digo porque, ay, oye, pues qué pensamientos tan sucios. Pues santifícate, ay, no seas santurrón, y empiezan con esos rollos. Y esas pláticas, hermanos, créanmelo, salen en algunos. Entonces, un síntoma de que puede una persona que habla constantemente de esto, porque dice, ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos. O sea, ese tipo de pláticas, ese tipo de relación así con otras personas que tratan esto, no es conveniente para un cristiano. Y mucho menos darle rienda suelta a la conversación esa. Ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos. Hoy, bueno, ustedes saben hoy cómo está el asunto con cristianos. Hoy ustedes saben que hasta el diablo es cristiano, ¿no? Y todo el mundo es cristiano, y además porque dice Dios te bendiga, ¡ay, es cristiano! Y hay una inocencia muy, muy trágica en muchos cristianos. Entonces, desgraciadamente, algunos famosos del ambiente artístico, o del ambiente deportivo, o de la farándula, o personajes importantes de la política, que eventualmente por ahí alguien les compartió y aceptó a Cristo. Pero ustedes saben que eso de, ¿quieres aceptar a Cristo? Es bien relativo, o sea, ¿qué es aceptar a Cristo? Mucho más que repetir una oración, ¿verdad? Entonces, esa gente, por ejemplo, tenemos artistas mexicanos, y también los hay que no son mexicanos, que siempre han estado en la farándula, llegó alguien, les predicó, ¿verdad? Y se convirtieron, pero luego tú los ves y siguen hablando igual, siguen diciendo las mismas cosas, se siguen comportando igual. Entonces cuando los cuestionan, dicen, no, es que uno hay que ser sabio, dicen, ya te hablan de sabiduría y dicen, no, una cosa es mi trabajo y otra cosa es ser cristiano. Yo en mi trabajo hago mi trabajo, que es cantar o ser comediante o contar chistes o
O si soy una presentadora en la televisión y soy cristiana y está Ricky Martin allí que lo tengo que entrevistar. Oye, así es que saliste del closet. Hombre, no, qué valentía la tuya. No, la verdad, Ricky, te admiro tanto por ser tan sincero. Y luego por acá, gloria a Dios, ¿qué onda con eso? O sea, ¿cómo un cristiano puede estar tolerando ese tipo de conversaciones? Yo sé que esto que estoy diciendo les molesta a muchos porque pues tenemos nuestros becerritos de oro allí. Ay, que fulana es cristiana, la jarochita, ¿verdad? Y que el chilanguito es cristiano y que aquel allá y que el cantantito aquel y que el jugador aquel es cristiano. Bueno, así están las cosas. Pero sigue en el versículo 4, Efesios 5:4. Dice, no solo fornicación, inmundicia o avaricia, ni palabras deshonestas, dice. Aquí esta frase, palabras deshonestas, viene de un término griego que se los debo, me cuesta trabajo pronunciarlo, pero significa lenguaje bajo, significa lenguaje vergonzoso, lenguaje corriente, vulgar. Eso se refiere allí a ni palabras deshonestas, ¿sí? Entonces, no se puede argumentar, pues soy de Alvarado, Veracruz, chico. Pues ¿qué es de Alvarado? O yo soy del norte y los norteños somos muy francotes y decimos las cosas como somos. Las palabras deshonestas, no dice, bueno, los del norte de México pueden decir sus palabrotas y hablar un lenguaje muy sucio, muy indecoroso, muy vergonzoso. Los de acá del centro, pues más o menos, los del sur, pues no, es prohibido hablar así. Por favor, ¿verdad? Entonces, no, la palabra de Dios nos está diciendo aquí Pablo. Acuérdense, los primeros 3 capítulos era pura doctrina, pura revelación, pero los siguientes 3 capítulos es todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, ni palabras deshonestas, ni necedades. ¿Qué es necedades aquí? Viene de un término griego, morología, que significa hablar necio, hablar vacío, tonto. La definición dice que es lenguaje de borrachos. ¿Cómo habla un borracho? ¿Habla muy educado? No. Como pierde ya toda la ubicación de las cosas, dice, no, ustedes no hablen como los borrachos, por favor. Aunque también debería decir como los carretoneros. Ahora que anduve allá en Veracruz, la semana pasada fui a la casa de oración de Veracruz, pasamos ahí por Alvarado, Veracruz precisamente, ¿no? Entonces me dice el pastor, mira, aquí es parte de Alvarado, Veracruz. Entonces, le digo, oye, ¿y qué tan cierto es eso que son mal hablados? Uy, dice, es verdad eso. Dice, mira, ellos dicen que no lo hacen con maldad ni nada. Si no hay la oportunidad, dice, pero por ejemplo, si nos paramos así en una plaza o algo para oír a la gente, que se encuentran 2 amigos, hola hijo de tu, quién sabe qué tal por cuál, y que, todo, y tú también, y ta. Y lo ven así bien normal, según eso, ¿verdad? Pero esa ciudad o pueblo, no sé, tiene algo bien distintivo, está lleno de cantinas, fíjense. Ese es un pueblo miserable, ese, de Alvarado, Veracruz. Hundido en la ignorancia, la pobreza. Pero miren cómo abundan los casinos, las cantinas, los antros. Pues entonces fíjense cómo va de la mano todo eso. Entonces dice, no, ni necedades, dice. Dejen de hablar ese tipo de lenguaje de borrachos. Y luego dice, ni truanerías. Sigo en el versículo 4. Que no convienen, truanerías, esa palabra, ¿qué es? En el griego viene de entropelia, truanerías, entropelia, y significa hablar con doble sentido. Fíjate, hablar con doble sentido, pero en sentido negativo, ¿entienden?
en sentido negativo, con tendencia siempre hacia lo vergonzoso, hacia lo bajo, hacia lo pervertido, hacia lo idioma de borrachos, ¿sí? En México acá se conocen como los famosos, ¿cómo se llaman? Albures, ¿verdad? Y fíjense que en Latinoamérica yo he encontrado algunos países, pues México como que se gana la medalla de oro a propósito de los panamericanos, ¿verdad? Como que bien albureros aquí en México, pero en Argentina también se inventan sus albures. Y en otros países, pero esto es lo que significa tronerías, ¿sí? Hablar con doble sentido, pero siempre con tendencia hacia lo indecoroso, lo vergonzoso, lo sucio, ¿entienden? Dice, no, sino antes bien acción de gracias. O sea, cuando tú estás en una constante acción de gracias al Señor, estás en una actitud de decir gracias por la situación que me está pasando, ¿no? No hablas en doble sentido con connotación sucia para agredir a alguien o decir a alguien o burlarte de alguien. Fíjense que el día de hoy, bueno, se ha inundado el cristianismo del siglo XXI con lo que yo les he comentado esto. Hoy hay ya comediantes cristianos, les llaman. Tú puedes entrar a YouTube y tú ponle ahí comediantes cristianos. Si tú tienes acceso a internet, hazlo y te vas a quedar, como decimos en México, día 6. O sea, tú pones videos comediantes cristianos y te salen un montón. Entonces, comediante fulano de tal, mangano. Entonces haces clic y empieza, hermanos, está con nosotros un hermano que es una bendición de Dios, vamos a pasar un momento extraordinario. Y empiezan y tú te quedas. Lo que vayas a oír, probablemente no lo vas a aguantar. Empiezan, claro, con cosas muy, pues muy ligeritas, así, chistecitos que, pero luego empiezan a subir de tono, hermanos. Hay un comediante chilango, con todo respeto para los defeños, que él dice en sus presentaciones, en las iglesias, sobre todo en los congresos de jóvenes, empieza él a hablar, porque tiene como diarrea verbal, habla y habla y habla y no dice nada, pero entre ese habla y habla, como nomás es para entretener a los jóvenes, para que se sientan a gusto, para que en lugar de que se vayan al antro, pues les traemos el antro a la iglesia, ¿no? Entonces te traemos un comediante de Televisa. Y hay uno que dice así, esto yo lo tomé de todo eso, dice, pues ahí está el cristiano que dice, desde que llegué a la iglesia, encontré un verdadero sostén a mi vida. Firma Victoria's Secret, prendas íntimas. Y todos, ¡ah! Y el pastor, ¡ah! Y hasta les ponen la cámara, ¿no? Y todos, ¡ah! ¡Qué tremendo! Y luego sigue diciendo, pues sí, miren, hermanos, todos deberíamos de ser cristianos condones. Trojan, marca de condones. Y luego dice, a ver, yo una vez le pregunté a un hermano, cuando vas a la iglesia a alabar a Dios, ¿con qué jabón lo lavas? Me puse el color de mi camisa, ¿verdad? Estoy hirviendo. No puede ser. Sin embargo, búsquenlo ustedes, compruébenlo y se van a encontrar con cada cosa. Increíble. Ahora, alguien tiene que estar equivocado. Si la Biblia dice que dejemos ese tipo de truanerías, de suciedad, ¿quién tendrá la razón? ¿Dios? ¿O nosotros, que invitamos a esos bufones del Evangelio? ¿Quiénes? Pues nosotros. El asunto es que cuando ya tú haces la denuncia pública, como ahorita que estoy haciendo el contraste, ilustrando como que si está ahí por algo, dice ahí. ¿Sí o no? Y a muchos no les gusta que se digan este tipo de cosas.
¿verdad? No, y hay unas que se pasan, pero no, que tú te quedas y dices, no puedo seguir oyendo esto. Efesios 5:5. Dice, porque sabéis esto. Esta es la razón de por qué no tenemos que involucrarnos en esas cosas. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, eso ya con nosotros ya no va nada de eso. Luego versículo 6, mira el versículo 6, dice Pablo, nadie os engañe con palabras vanas. Aquí la frase palabras vanas viene del griego kenos. Y kenos significa palabras vacías que enseñan el error. ¿Sí? O sea, palabras vacías carentes de la verdad de Dios. O sea, palabrería que incitan a tolerar el pecado. Y no solamente a tolerar, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Está ahí el predicador y dice, hermanos, dice, nosotros somos libres, Cristo nos hizo libres y estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley y estamos bajo la gracia. Así es que, hermanos, miren, gloria a Dios, podemos hacer un montón de cosas y la gracia siempre es más grande que cualquier pecado. Entonces por ahí alguien, hermano, pero pues yo hice, no se preocupe, no pasa nada, la gracia es mayor. Pero nunca leen Romanos 6:1, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. O sea, la gracia es verdad que cubre, no hay pecado que se eleve por encima de la gracia. La gracia sigue siendo, imagínense, la salvación fue por gracia. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Sí, pero no podemos permitir enseñanzas que nos arrastren al materialismo, que toleren la inmoralidad, que toleren la mentira, ¿entienden? Que toleren la burla hacia Dios, hacia las cosas de Dios, y luego predican, como el ejemplo que les puse de aquel que dijo, que cuando se le cuestionó, pero tú le estás sacando el dinero a la gente de una manera ilícita, eso no, dice, no. Mira, la naturaleza de la oveja es dar lana. Esa es la naturaleza de la oveja, dar lana. Entonces, las ovejas están para dar lana. Fíjate cómo tuercen todo eso. Entonces agarran los textos, los tuercen y les dan la aplicación que ellos quieren. Y a esto se refiere también, nadie os engañe con palabras vanas, o sea, palabras vacías que enseñan error, carentes de la verdad de Dios. Por eso tenemos que estar bien listos lo que escuchamos. ¿Sí? Dice el versículo 6, porque por estas cosas, ¿cuáles cosas? Toda la lista que ya leímos desde el versículo 2. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y lo dice el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. Ahora, ¿esto significa que no podemos tener tratos de ningún tipo con ellos? No confundan, como los corintios se confundieron, ¿se acuerdan? Que Pablo les dijo, no, yo no les dije que no se juntaran con los fornicarios de este mundo, ni con los idólatras, ni los avaros. En ese caso es necesario salir del mundo. Más bien yo les escribí, en ese caso, de 1 Corintios 6, más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano, fuera maldiciente, borracho, idólatra, etcétera, con el tal ni aun comáis. O sea, es muy clara la instrucción bíblica. Y aquí nos dice que no nos hagamos partícipes con ellos, significa que no nos envolvemos en ese tipo de pláticas, ¿entiendes? Lo que ya estudiamos. No, dice, ustedes ya, eso ya no les es conveniente a ustedes, no los edifica a ustedes en su espíritu. Segunda de Corintios 6:14, ahí Pablo les dice lo siguiente, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea, el yugo era, ustedes saben esa figura, ¿no? De los dos bueyes que van juntos, unidos por un travesaño, y donde se movía uno, se movía el otro. O sea, que vayas tú a la par con la gente
que no es cristiana, que sean tus mejores amigos, que siempre andes con ellos, hablando lo que ellos, viviendo como ellos, porque es imposible, no se puede, si tú eres nacido de nuevo. Es muy difícil, pero eso no significa que no le saludes a tu abuelito que todavía no es cristiano, a los vecinos, que eventualmente llega tu vecino y te dice, oiga, pues le hice unas galletitas, ay, muchas gracias. O sea, no está hablando de eso, está hablando por eso dice en otra parte, andad como de día. Como de día. ¿Cómo andan todos los que hacen cosas oscuras, a escondidas de la esposa y de todos? ¿Cómo andan en el día? Todo el mundo anda bien, ¿no es cierto? Pero nomás empieza a anochecer y dice, no, la Biblia dice que todos los gatos son pardos en la noche. Entonces ya, pues nadie entonces la oscuridad, las tinieblas. Ustedes saben que las tinieblas es símbolo de maldad, de pecado, de conductas torcidas. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y lo dice Pablo, ¿por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O sea, ¿cómo puede ser tu mejor amigo un injusto que abusa de los demás? No inventes. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La respuesta es ninguna. Cuando apagan estas luces, prevalecen las tinieblas y se va la luz. Cuando prenden la luz, las tinieblas huyen, no son compatibles. O hay luz o hay tinieblas. Dice, ¿y qué comunión luz con las tinieblas? Versículo 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Pues nada. ¿Y qué parte del creyente con el incrédulo? Nada. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos. Pero esa salida en medio y apartaos es de las prácticas, hermanos, porque no podemos salirnos de este mundo. Al contrario, Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo o para el mundo. No pueden esconder la luz que hay en ustedes. Una luz se pone en lo alto, no se puede, no se mete debajo de la cama, porque ahí eso no es el lugar propio de la luz. Entonces ustedes son luz. Y luego dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. O sea, que no te involucres en esas cosas que tienen que ver con lo sucio, lo oscuro, todas las truanerías, lancerías, todo eso, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice, yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Volvemos a Efesios 5:8. Porque en otro tiempo, aquí está la razón, aquí está el argumento de Pablo de los 7 versículos anteriores, del por qué da esa instrucción. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Nota que el verbo está en pasado. Habla de una condición del pasado. Pero luego te habla de tu presente. Habla de una condición presente, el que está en Cristo. Más ahora sois, ser, el verbo ser, sois luz en el Señor. Por lo tanto dice, andad como hijos de luz. Y esto contrasta con los hijos de las tinieblas, ¿no? Entonces, está hablando de una conducta diaria que corresponde a los verdaderos hijos de Dios. Que tú eres el mismo cuando estás aquí, cuando sales, cuando vas en el camión, cuando estás en la escuela, en la universidad, cuando, no sé, vas a visitar a tu familia o que vas al trabajo. Tienes que ser el mismo. ¿Entiendes? Tienes que ser el mismo. No se puede estar viviendo entre la luz y las tinieblas, no se puede. Luego dice el versículo 9, que el andar pues en la luz, en el amor y dejar ese tipo de cosas, comienza a hablar de algunos de los frutos de un cristiano que anda en la luz. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad. Fíjense que aquí la frase bondad, toda bondad, en el griego significa excelencia moral y habla de la limpieza de actitudes, de pensamientos, de lenguaje, ¿sí? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad o en excelencia moral de pensamiento, etcétera, de justicia, dice, y aquí justicia habla de la conducta, de tu manera de vivir,
justicia y verdad. Aquí verdad tiene sentido de integridad, de lo que les decía. Tú y yo debemos de ser los mismos aquí. Luego salimos, mañana vamos en el camión y seguimos siendo los mismos. Llegas a tu trabajo, sigue siendo el mismo. Los religiosos se transforman. En los templos ponen cara de San Francisco de Asís y cuando se salen ponen cara de Nostradamus. Entonces, mira, versículo 10. Dice, estos frutos, esta manera de vivir en la luz, ¿te ayuda a qué? Dice, mira, comprobando lo que es agradable al Señor. O sea, comprobando. ¿De qué manera nosotros vamos a comprobar? Aquí comprobar significa discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Entre lo que el mundo hace y lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Es agradable como hablo? ¿Es agradable como me estoy conduciendo? ¿Es agradable a Dios? Versículo 11. Y no participéis, o sea, no habla de no tener comunión. No participéis, aquí está ratificando Pablo como apuntalando, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Las obras sin fruto de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Aquí reprenderlas no es, te reprendo en el nombre de Jesús. No, aquí reprender viene del griego elenjo, que significa reprobar. Tiene varios significados, o sea, tenemos que reprobar esas conductas, porque si no, si las toleramos, nos hacemos partícipes. Significa reprobar, ¿sí? Significa corregir. O sea, entre nosotros, cuando hay ese tipo de cosas, tenemos la autoridad moral y espiritual de cómo, hermanos, corregir. Oye, bájale, hermano, bájale. Te estás excediendo, porque luego a veces en la broma, en el pasarla bien así con los hermanos también, a veces empiezan a bromear y a veces uno se pasan, que tú dices, órale. Entonces, no, también significa elenjo, o sea, reprender también significa corregir. Entonces, el amor que no corrige, que no reprueba las conductas erradas, no es el amor bíblico. ¿Entendieron? No es el amor bíblico. Eso se llama alcahuetismo. ¿Sí existe esa palabra? ¿Quién sabe? Bueno, es alcahuatería. Yo creo que es mejor ese. Luego dice el versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos son los hijos de las tinieblas, de lo que ellos hacen en secreto. Y mira lo que dice el 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, y la palabra es la luz, ¿entienden? Y termina estos hasta el 17, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. ¿A quién se refiere despiértate tú que duermes? A uno que dice cristiano y está todo pasivo ahí, jaja, gloria a Dios, y a la hermana, sí es cristiana, gloria a Dios, y tolera todo, no es tan malo, no sea religioso, está dormido ese tipo, está todo ahí anquilosado, y dice el Señor, por lo tanto, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Te la pasas mucho con los muertos allá afuera, con los hijos de las tinieblas. Salte de allí si te alumbrará Cristo. Versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, como torpes, tontos, sino como sabios. Y luego dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tómense un respiro y yo me tomo